Así es que vamos directamente a la palabra de Dios esta mañana, el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y bueno, como es el Día del Padre, una de las características únicas del cristianismo es que es la única religión que presenta y nos acerca y tiene una relación con el Creador como un Padre. El Señor Jesucristo, por primera vez en toda la historia, habla de que cuando nos acerquemos a Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo. Nadie anterior a eso veía a Dios como un padre, no se acercaban a Él como un padre, sino hasta que Jesucristo vino y dijo: cuando ustedes oren y se acercan delante de Dios y le dicen: Padre nuestro que estás en el cielo. Y eso fue una revelación impresionante. Y escuche, en el plan de Dios, lo que hace Dios a través del sacrificio de Jesucristo es perdonar nuestros pecados, restaurar la relación que se había perdido por el pecado, y después hace algo impresionante. Dice el libro de Efesios capítulo 1 que nos adopta hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Nos ha adoptado hijos suyos. Déjeme hacerle esta pregunta antes de empezar esta mañana. ¿Usted ya ha entrado en una relación con Dios como de Dios como su Padre? Escuche la pregunta que le estoy haciendo. ¿Usted ya ha entrado en una relación con Dios como su Padre? ¿Usted ya ha sido adoptado hijo de Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz? Escucha, hay muchas personas que dicen: Dios siempre está conmigo, yo sé lo que desde pequeño. Escuche, el versículo tal vez más terrible en toda la Biblia lo encuentra en Mateo 7:21, donde el Señor Jesucristo, vienen algunas personas y vienen y le dicen: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, no hablamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros y caridades, hicimos esto y aquello. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, yo nunca los conocí. Porque no se trata únicamente de hacer cosas, se trata de entablar una relación con Dios, y esa relación con Dios es únicamente a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Escuche, si no se necesitara el sacrificio del Señor Jesucristo para tener una relación con Dios, ¿por qué no mejor seguir los mandamientos? Cada quien haga lo que pueda, dé a las caridades, haga buenas obras, y si no, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? El sacrificio del Señor Jesucristo era necesario para que su sangre pudiera limpiarnos de todo pecado, y a través de su muerte y de su resurrección nos diera perdón de pecados y poder la seguridad de la vida eterna. Así es que este Día del Padre queremos honrar primero ¿a quién creen? A Dios nuestro Padre. Así es que este día es un día especial, y es interesante cómo comenzó el Día del Padre. En 1910 había una mujer llamada Sonora Dodd, que vivía... Sonora, ¿qué nombre, no? Ella tiene un nombre para su hija, si es que tiene una hija, o para su nieta, si es que tenemos nietas, Saray. Sonora. Se llamaba Sonora Santanera, no. Se llamaba Sonora Dodd, y ella estaba escuchando un sermón en 1910, el Día de las Madres, y se le ocurrió y dijo: bueno, cuando yo era pequeña, mi mamá murió y mi papá se hizo cargo de nosotros. Su papá era un veterano de la guerra civil, y era una persona muy devota, y crió a Sonora y a todos sus hermanos. Entonces ella organizó que el tercer domingo de junio se pudiera celebrar también a los papás. Y en 1966 finalmente el presidente Lyndon Johnson firmó un edicto, una declaración, para que el tercer domingo de junio se apartara para celebrar el Día del Padre. Ahora, en diferentes países, por ejemplo en Nicaragua se celebra el 23 de junio, en República Dominicana creo que es el último domingo de julio. Entonces hay diferentes, pero la mayoría de los países latinos es el tercer domingo de junio. Ahora, los papás tenemos una influencia muy grande en nuestras familias. Escuchen, lo hemos estado estudiando, lo hemos visto, qué tan interesante, qué tan influyente es el papá en la familia. Es más, es tan influyente que cuentan la historia que un día un niño
escuchó la predicación el domingo, ¿verdad? Estaba el pastor predicando y al final de la predicación el niño se levanta y va a ver al pastor y el pastor lo recibe y le dice, pastor, vengo a orar por usted. Y el pastor se queda, claro que sí, dime, pero ¿por qué? Y dice, bueno, es que mi papá siempre cuando yo estoy malo, él ora por mí. Y mi papá dice que usted es el predicador más malo que he escuchado. Así es que necesito sus oraciones. Así es que el día de hoy encontramos en el pasaje que vamos a leer hoy, vamos a encontrar una historia que nos enseña acerca de cómo un oficial del rey encontró, en medio de una crisis, pudo encontrar fe y salvación. En medio de una crisis, este hombre, este padre, era un padre, y por eso me quise saltar el capítulo 3 y el capítulo 4 de Nicodemo y la mujer samaritana para venir a este oficial del rey. Este era un padre que a través de la crisis encontró fe y salvación. Por esto el mensaje el día de hoy se llama Fe en medio de la crisis. Vamos a leer Juan capítulo 4 y vamos a leer los últimos versos de este capítulo a partir del verso 43. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios así: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Puede notar, puede sentir la desesperación de este hombre? Desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, escuche, lo que pasa en esta historia es algo maravilloso. El Señor Jesucristo había ido a Jerusalén, a la fiesta, y recordamos, si leemos el capítulo 2 de Juan, llega a la fiesta en Jerusalén, la Pascua, y ahí limpia el templo. Se acuerda que encuentra todas aquellas gente vendiendo y haciendo negocio en el templo, y el Señor Jesús lo saca con azote de cuerdas y lo saca de ahí, y después viene a buscarlo Nicodemo, y después de regreso a Galilea tiene que pasar por Samaria y va específicamente a ese lugar, esa ciudad que se llama Sicar, al pozo de Jacob, para encontrarse con una mujer, porque tenía un plan especial para esa mujer y la quería ir a buscar para darle esperanza, para darle salvación. Y encontramos en la historia de la mujer samaritana. Pero después llega una vez más a Galilea, y cuando llega a Galilea dice la palabra de Dios que los galileos no creían en él. ¿Se acuerdan? Dice, él les había dicho que los profetas no tienen honra sino en su propia tierra. Es decir, una de las cosas que sucede es que, como hablamos en el primer mensaje hace unas semanas acerca de encuentros con Jesús, muchas veces tenemos nosotros prejuicios y creemos que ya sabemos algo que todavía ni siquiera hemos decidido experimentar. ¿Cuántas veces, yo les comenté, cuántas veces yo le dije a la persona que me habló del Señor Jesús que me dejara en paz, que yo así estaba bien, que yo ya sabía que tenía mi religión, que ya conocía de esas cosas, y que yo
no quería hacer eso. Sin embargo, hasta que un día el Señor en su misericordia le dio sabiduría a esta persona y pude ir a escuchar, y ahí en ese escuchar la palabra de Dios dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, fe vino a mi corazón, y en una batalla espiritual tremenda que había dentro de mí, finalmente decidí recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador, y mi vida fue transformada. Muchas veces nosotros pensamos que ya conocemos al Señor Jesús, pero fíjese lo que dice aquí, tremendo. Sin embargo, los galileos ya creían en Jesús. ¿Por qué? Porque habían ido a la fiesta y habían ido a Jerusalén y habían escuchado y habían visto lo que el Señor Jesús había hecho. Además, habían visto que el Señor Jesús había convertido el agua en vino, y ahora cuando regresa, dice Marcos capítulo 6, si usted lo lee, que cuando Jesús predicó en Galilea y sobre todo en Nazaret, la gente no creía en él. La gente decía, no es el hijo del carpintero no están sus hermanos con nosotros, no sus hermanos José y Judas y Simón, no están aquí su familia con nosotros. Ellos no creen, y dice la palabra, y Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos, sino solamente puso la mano sobre algunos y los sanó. Qué impresionante es cuando nosotros pensamos que ya creemos, que ya conocemos a Jesús y no ponemos atención a su palabra. Sin embargo, ahora lo que sí vemos es que al llegar a Capernaum, a Caná, donde había convertido el agua en vino, había un hombre que vivía aproximadamente entre 17 y 20 millas en un lugar que se llama Capernaum, al norte del mar de Galilea. Y escuchó que Jesús había llegado, y este hombre era un oficial del rey. La pregunta es, ¿de qué rey? Yo creo que era del rey Herodes. Entonces él tenía una relación con el rey Herodes y escuchó que Jesús había llegado a Caná, y de Capernaum se tardó aproximadamente un día de camino, 20 millas caminando, pues sí, se está medio lejos, y llegó y le dijo, desciende y ve a mi casa porque mi hijo está enfermo. Escuche, lo primero que aprendemos en esta historia es la presencia de la crisis. Siempre va a haber crisis en nuestra vida, y las crisis en nuestra vida nos pueden llevar a tener un encuentro maravilloso con Dios a través de la fe. Y esto es lo que encontramos en esta historia, que no importa cuál sea tu problema, cuál sea tu crisis, esa crisis te puede llevar a clamar a Dios, a buscarle, a encontrar fe y encontrar salvación para ti y para tu familia. Así es que, ¿qué es la crisis? La crisis son momentos de intensa dificultad, de problemas o peligros. Y en medio de la crisis, lo interesante de las crisis es que se tienen que tomar decisiones importantes. Por eso son crisis, porque se necesitan tomar decisiones importantes. Y hay diferentes tipos de crisis. Puedes tener crisis familiares, enfermedad, como la enfermedad del hijo de este oficial. Puedes tener crisis personales, una crisis matrimonial. Puedes tener una crisis con algún hijo que se fue de tu casa, que está rebelde, que está en drogas. Puedes tener diferentes tipos de crisis. Puedes tener crisis económicas, perdiste tu trabajo, te llegaron cuentas que no puedes pagar, se descompuso algo en tu casa. Puedes entrar en momentos de crisis terribles. Pueden haber crisis naturales, un terremoto, un tornado. Pueden haber, en cualquier momento puedes entrar en una crisis. Y escucha, también hay crisis por suicidios, hay crisis por enfermedad, hay crisis por accidentes, y hay crisis en la cual nosotros podemos pasar. Ahora, todos padecemos en algún momento en nuestra vida algún tiempo de crisis. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando estés en crisis? O ¿qué has hecho cuando estás en crisis? Escucha, este hombre era un hombre noble, era un oficial del rey. Este hombre tenía reputación, este hombre tenía renombre, este hombre tenía importancia. Este hombre, aunque tenía todas estas cosas, estaba padeciendo y estaba viviendo un tiempo de crisis. Escucha, esta mañana, ¿cuál es tu crisis en esta mañana? A lo mejor esta mañana estás viviendo una crisis emocional. Estás padeciendo en tu corazón. Hay heridas en tu corazón.
A lo mejor estás padeciendo algún otro tipo de crisis, inseguridades, enfermedad. Estás padeciendo algún tipo de crisis y escuche, la crisis no respeta tu posición. No importa quién seas. ¿Verdad? Cuando somos niños, ¿verdad? Mi papá es bombero. ¿Y eso qué, no? O sea, como que eso te da más que a los demás. Creemos que las posiciones nos hacen más que los demás. Y decía un predicador, ahí estás como sapo inflado, ¿verdad? En tu gran oficina, pero hay crisis en tu matrimonio, hay crisis en tu familia, pero estás ahí pensando que no hay nada y te queriendo ignorar, pero en tu interior eres una persona miserable porque estás pasando por crisis y no quieres aceptar, porque ¿qué va a pasar con ese orgullo de ese sapo inflado que solamente está inflado? La Biblia dice que antes de la caída siempre está el espíritu altivo. Otra cosa de la crisis, no respeta privilegios. Este hombre tenía privilegio que a donde quisiera ir, como era oficial del rey, podía entrar a cualquier parte. Esta semana, ahora que está la Copa Confederaciones Centenario, ¿verdad? Uno de los organizadores, uno de los oficiales, se molestó porque cómo se hacía la Copa Confederación, la Copa América Centenario en los Estados Unidos, cuando siempre se ha hecho en Sudamérica, y aquí en Estados Unidos ni siquiera la viven con pasión. Y además dice, yo llegaba a los lugares con mi gafete de que yo soy organizador y que soy un oficial, y dice, y no me dejaban pasar, y no importa lo que yo les dijera. Sí, aquí no es de que yo tengo influencias y paso. Escuche, la crisis no respeta tus influencias. Escucha, ¿en quién vas a confiar cuando llegue el momento de crisis? ¿En qué vas a confiar cuando llegue el momento de crisis? ¿Vas a confiar en el médico, en la ciencia, en la tecnología, en tu dinero, en tu poder, en tus privilegios, en tu posición? ¿En qué vas a confiar cuando entres en momento de crisis? Escucha, este hombre seguramente ya había agotado todos sus recursos y había intentado todo lo imaginable para salvar a su hijo, hasta que se dio cuenta de que nada podía ayudar a su hijo, nada era suficiente. Toda su influencia política, su poder económico, su reputación, su casta, su dignidad, no servía absolutamente para nada cuando estaba pasando por esa crisis de la enfermedad de su hijo, que era de vida o muerte. Y tal vez estaba a punto de darse por vencido cuando escuchó: en Caná está Jesús, el que cambió el agua el vino, el que fue a Jerusalén y se enfrentó con los religiosos, el que fue a Jerusalén y limpió el templo que estaba lleno de gente, que como dijo él, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí está en Caná, y él se fue a Caná de Galilea a buscar al Señor Jesucristo. Y aquí vemos algo impresionante. No solamente vemos en primer lugar lo que hablamos hace un momento, que fue la presencia de la crisis, sino que ahora vemos la petición de este hombre. Fue una petición insistente. Llegó a Caná e inmediatamente fue a buscar al Señor Jesucristo y le dio una petición espectacular. ¿Se imagina este oficial del rey? Llega a buscar a un rabino que no tiene ni siquiera dónde comer, o como dijo él, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Este gran oficial, con todo su séquito y con toda su realeza, viene a buscar a una persona que no tiene dónde vivir. Y yo me lo imagino postrándose delante de él y le dijo: te ruego que vayas a sanar a mi hijo que está a punto de morir. Escucha, la crisis te lleva a hacer peticiones insistentes. Y esa petición está motivada por la desesperación. Estaba desesperado, ya había intentado todo. Había buscado a los médicos, había buscado todo, había buscado a lo mejor, como mucha gente va al brujo mayor que me diga, a los psíquicos, al horóscopo, a ver qué está pasando con mi vida, por qué estoy así, por qué no nos meten 7 goles. Vamos a ver a los psíquicos y vamos a ver todas esas cosas. Escuche, solamente hay 2 formas
cuando vas a clamar a Dios, que lo puedes hacer. Cuando estás en medio de una crisis, puedes traer dos actitudes a tu corazón. La primera, tu respuesta de orgullo. ¿Saben quién respondió con orgullo? Faraón. El rey de Egipto. Egipto se estaba destruyendo con las plagas. Y cada una de las plagas venía con Moisés. Te ruego que le digas a Dios que ya quite. Ok, yo voy a orar y se va a quitar los piojos. Ya, ok, voy a quitar y se van a quitar los moscas. Ok, voy a orar y se van a quitar las ranas. Ok, voy a orar y se va a acabar el granizo. Voy a orar y se va a acabar la sangre en el río. Voy a orar y se va a acabar la mortandad de tus ganados. Pero en cada una endurecía su corazón. Murió su hijo y endurecía su corazón. Y hay gente que yo conozco que endurece su corazón con Dios y se enojan contra Dios y le dicen: ¿por qué tú me hiciste esto? Déjame decirte, te va a decir como a Job: a ver, tú siéntate ahí, yo te voy a preguntar. Y aún así Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. La otra es humildad. Este hombre fue y con toda su pompa y con todas fue y se postró y le dijo: Señor, desciende. Tú eres mi última y mi única esperanza. Fue motivado por la desesperación y fue mantenido por la insistencia. El Señor Jesús le contesta algo medio extraño. Le dice: ¿no van a creer hasta que no vean señales? Y ya había contestado, en los evangelios encontramos que a veces da unas respuestas medio extrañas. Aquella mujer que también su hija estaba enferma, la mujer sirofenicia, la mujer cananea, viene a él y le dice: Señor, mi hija está enferma. Y dice, no, y el Señor primero la ignora. Y después otra vez la mujer: Señor, por favor, ten misericordia, que mi hija se está muriendo. Y el Señor voltea y le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos, para eso a los perrillos. Y la mujer le dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor Jesús se sorprende, no se sorprende, quería escuchar esa respuesta. Dice: no he visto fe como la tuya en todo Israel. Ve y que se haga como tú dices. ¡Qué impresionante! El Señor a veces dice: te voy a probar, probar qué tan insistente eres. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos cuando Dios los lleva por el desierto al pueblo de Israel, le dice: por esta causa te llevé por el desierto, para saber, para probarte, para saber si ibas a ser fiel. A veces cuando Dios no contesta, quiere saber cuánto vas a insistir en tu oración. ¿Cuánto estás insistiendo en tu oración? Qué importante es para nosotros ser insistente, porque fortalece y confirma nuestra fe. Y finalmente, vemos la recompensa de la fe. Le dice el Señor Jesús: vuelve a casa, tu hijo vive. Con eso, vuelve a casa, tu hijo vive. Y en ese momento este hombre se levantó y comenzó de regreso su camino. Escuche. Piense conmigo y trate de sentir lo que este hombre estaba sintiendo en ese momento. La angustia, la desesperación, la incertidumbre. Estoy en Caná, a un día de camino está mi hijo, no hay teléfono, ni texto, ni Facebook, ni nada. Si lo quiero ir a ver, tengo que regresar. ¿Se imagina la angustia, la incertidumbre? ¿Qué está pasando con él cuando escucha las palabras del Señor Jesús? Ve, tu hijo vive. Me imagino una consolación tremenda. Unas palabras de consuelo maravillosas que escuchó en ese momento. Escucha, yo sé que en esta mañana, y no porque sea profeta, ni porque sea divino, ni porque fui con el brujo mayor, ni mucho menos, simplemente porque somos seres humanos y porque como seres humanos todos tenemos necesidades iguales. Esta mañana tú necesitas una palabra de consolación por la aflicción que estás pasando. Esta mañana tú necesitas una palabra de consuelo de parte de Dios por el momento que estás atravesando, por el dolor que hay en tu corazón, por la herida que hay en tu corazón, por la incertidumbre que hay, porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Necesitas hoy una palabra de consuelo y el Señor te da una palabra de consuelo. Y no solamente eso.
este hombre encontró, en medio de su crisis, encontró esa palabra de consuelo, pero además cuando va de regreso a su casa, y cuando ya se está acercando, vienen los siervos, salen de su casa y se acercan a él y le dicen, yo imagino que lo fueron a buscar, a lo mejor se encontraron a mitad del camino, ¿verdad? Se encontraron a mitad del camino y cuando llegaron lo vieron y le dice, tu hijo vive. Y le dice, ¿cuándo fue que se puso bien? Le dice, ayer a las 7 de la noche la fiebre le dejó, y se dio cuenta, eso fue cuando el Señor Jesús me dijo, ve a tu casa, tu hijo vive. Y dice, y creyó en él, y él creyó con toda su casa. Cuando llega a su casa, este hombre noble, este oficial del rey, había experimentado algo maravilloso. Se había humillado delante del Creador del universo, del Hijo de Dios. Había creído su palabra y había encontrado fe y había encontrado algo maravilloso. Consolación, esperanza, y finalmente encontró salvación. ¿Qué historia más maravillosa de salvación y de esperanza? Tal vez en este día tú estás pasando en medio de una crisis. Puede ser emocional, puede ser económica, puede ser laboral, puede ser de salud, puede ser de alguna pérdida. Y yo quiero que escuches el corazón de Dios para ti. Dios tiene cuidado de ti. Y Él tiene el control de todas las cosas. Y escucha, esta mañana tú te puedes acercar a Él. Y tú le puedes traer tu petición a Él. Y puede ser esta mañana el día de salvación. El día de sanidad, porque la salvación también es sanidad. La palabra salvación también se refiere a sanidad. Puedes sanar tu alma. Puedes sanar tu corazón dolido, puedes sanar tus temores, tus angustias, tu aflicción, tus inseguridades, porque tú puedes traer esta mañana y venir delante de Dios y decirle, Señor, yo he confiado en mi sabiduría, en mi título, he confiado en esto y he confiado en aquello, y me he enorgullecido y he pensado que yo puedo, pero esta mañana me doy cuenta que sigo estando dolido, sigo teniendo heridas, sigo teniendo inseguridades, estoy en crisis, Señor, pero hoy he aprendido que si yo vengo a ti en humildad, tú me escuchas y me das una palabra de consuelo. Esta mañana, sobre todo para los papás, tu vida, tu fe puede traer una influencia grandísima para toda tu familia, porque este hombre creyó y toda su familia con él. Qué impresionante. Y este es el reto para nosotros, vivir en fe, pero no es la fe en la fe. Que yo he escuchado, el otro día venía en el radio, escuchando el radio cristiano, ¿verdad? Y a veces el radio cristiano me desanima porque de cristiano parece que no tiene mucho, sino más bien de pensamiento positivo, ¿verdad? Y que tú solamente crees y Dios hace grandes cosas, cree y Dios hace grandes cosas. Escucha, a veces hemos escuchado decir, la fe mueve montañas. Uno piensa, sí, pero eso dice la Biblia, espírate, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, ten fe en Dios. Porque si tú tienes fe en Dios, le vas a decir a esta montaña, quítate de aquí. Pero la fe no es en quitar la montaña, la fe no es en la fe es en Dios, la fe es en lo que Dios dice, la fe es en su palabra. Por eso es tan importante para nosotros leer la Biblia. Meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Solamente la fe viene, Romanos 10:10, en Romanos 10:17, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres tener fe, necesitas forzosamente estar en la palabra de Dios. ¿Estás pasando por alguna crisis en tu vida? ¿Tienes alguna situación difícil esta mañana? ¿Cómo está esta mañana tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus hermanos de la iglesia, con tus hermanas de la iglesia? ¿Cómo estás tú en tu corazón? ¿Hay amargura, resentimiento? ¿Sabes qué? Pensaba hace un momento. A lo mejor tú eres el enfermo. Así como el hijo, nosotros enfocamos todo al padre, pero tal vez tú eres el enfermo esta mañana. Y tú necesitas hoy sanidad.
Dios también te quiere dar a ti sanidad. ¿Qué vas a hacer? Necesitas primero buscar al Señor. Tienes que llevar tu situación delante de Él. Y después, esto es lo más interesante, escuchar su voz. ¿Escuchaste? Porque este hombre fue a buscar al Señor Jesús, le hizo su petición, y hasta que el Señor Jesús le dijo, vete a tu casa, tu hijo vive. Hasta que escuches la voz del Señor, responde en fe. Yo me pregunto esta mañana, ¿cuántos están dispuestos hoy a responder en fe a la voz del Señor? Hoy es un día para responder en fe a la voz del Señor. Señor, esta mañana queremos declarar que tú eres poderoso, mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Señor, tú eres capaz de hacer obras maravillosas. Señor, esta mañana venimos a ti. Y esta mañana usted viene, cada uno de nosotros venimos con nuestra carga, con nuestra crisis, con nuestro dolor, con nuestra enfermedad, con aquello que tenemos esta mañana. Ven al Señor Jesús. No tardes, no tardes. Ven en este momento al Señor Jesús. Él quiere darte una palabra de consuelo. Él quiere darte una palabra de esperanza. Y cuando tú sepas su palabra de consuelo y esperanza y la crees, Él te da sanidad y te da salvación. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a decir, Señor Jesús, yo reconozco mi necesidad de ti y te vengo a buscar? Tal vez esta mañana usted escuchó este mensaje y como dijimos en la mañana, no está seguro si usted es hijo de Dios. Hoy, en esta mañana, usted puede encontrar la salvación de su alma por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Venga usted y dígale, Señor Jesús, vengo a ti con mi pecado. Tú lo conoces todo, no me puedo esconder. Pero te doy gracias por tu amor y porque esta mañana tú me quieres perdonar. Yo creo lo que tú dices en tu palabra, que Jesucristo vino a morir y a llevar en la cruz el pecado que yo debía, pero que si yo creo en Él, tú me limpias de todo pecado, me adoptas como tu hijo, como tu hija. Señor, en esta mañana vengo a ti confiando y declarando tus promesas. Y te doy las gracias por tu salvación. Bendito eres, Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Trae tus cargas delante de Dios. Deja que Él te hable en esta mañana.